La manera en la que yo aprendí italiano fue muy intensa y no la recomiendo a nadie que no quiera aprender italiano de una manera rápida, con estrés y sin pausa, sin opción a tomarse un momento de descanso. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuándo y por qué decidiste aprender italiano? Empecé a aprender italiano cuando tenía 19 años, en la pandemia, era 2020 y tenía ganas de aprender idiomas nuevos. Yo ya había terminado de estudiar en el Instituto de Inglés y ahora quería aprender otros idiomas y empecé a estudiar de manera autodidacta italiano y francés al mismo tiempo. Estudié por 2 meses, poco a poco, con tiempo, pausado, escuchando música, poco a poco. Y hablaba algunas palabras, pero como no tenía conversaciones o no tenía la oportunidad de practicar el idioma, porque yo en ese momento vivía en Argentina, pasaron 2 años y a los 21 nos mudamos con mi pareja a Italia. Y esos 2 meses de estudio que yo tenía en 2 años desaparecieron, porque los idiomas, como todo, hay que darle consistencia. Con la consistencia logramos la fluidez. Entonces, luego de 2 años sin haber estudiado nada de italiano, llegué. Y cuando llegamos con mi pareja, yo no recordaba nada de italiano, pero si sabes español, el italiano será mucho más fácil. En mi opinión, cuando sabes español es más fácil aprender italiano que aprender portugués, por ejemplo. Pero es un poco tramposo de mi parte, un poco de trampa, porque yo soy de Argentina, de Buenos Aires, y tengo el dialecto rioplatense. ¿Qué significa esto? Que en este tipo de dialecto hay muchas palabras en italiano. Si quieren, hago un video de todas las palabras italianas que usamos en el dialecto rioplatense para otro video. Entonces, en este momento no tuve más opción que empezar a aprender el idioma porque me encontraba en Italia. Siguiente pregunta. ¿Tenías alguna conexión familiar o cultural con el idioma? Como mencionaba, el único contacto que tenía con el italiano era las palabras que usamos en el dialecto rioplatense. Y por parte de mi familia no hay italianos, sino más bien alemanes, porque parte de mi familia venía más bien de Alemania, de Chile, pero nada con Italia, más que el dialecto que fue afectado por toda la inmigración italiana que recibió Argentina durante décadas. Pregunta número 3. ¿Recuerdas tu primer contacto con el idioma? El primer contacto con una persona italiana fue en el metro de Roma. Una chica se acercó a preguntarnos: ¿siete di Roma? Y si hablas español, el número 7 es 7, 7, y 7 en italiano significa otra cosa totalmente diferente. Entonces, no entendía nada, ni siquiera sabía los números en italiano como para entender que 7
no es 7 en español. Muy malo mi primer contacto con una persona italiana. La pregunta más importante: ¿cuál fue el método de aprendizaje? El método de aprendizaje fue un proceso intensivo de 8 horas diarias en el trabajo. Completamente aprendí todo lo que sé hoy de italiano en el trabajo. Cuando llegamos a Italia, yo estaba decidida a aprender el idioma en un nivel muy, muy bueno, pero no tenía idea de nada, ni siquiera recordaba los números. Entonces empecé a trabajar y recuerdo que todo este proceso era una carga de información en mi cerebro, y además, al estar trabajando, no había un momento de pausa. Yo no podía levantarme e irme porque estaba trabajando. Entonces, era constantemente palabras en italiano, no entender, no entender, no entender nada por horas y horas y horas. Y además, algunas personas tienen la fortuna de, cuando hacen este tipo de métodos, que generalmente es cuando no tienes otra opción que aprender el idioma, algunas personas tienen la fortuna de trabajar con personas que hablan español, pero saben también italiano. No fue mi caso. Yo trabajaba con todas personas italianas, que al mismo tiempo también fue mi fortuna trabajar solo con italianos. Algunos me tenían paciencia, otros no, pero yo había conseguido ese trabajo porque me había aprendido de memoria todo lo que tenía que decir y lo había practicado, pero en realidad ni yo sabía lo que yo misma estaba diciendo. Entonces, conseguir ese trabajo fue un reto. Cuando me dijeron: sí, tienes el trabajo, quedaste, no sabía si estaba feliz, contenta, asustada. La primera semana fue la más dura de toda mi vida, sin entender una sola palabra, y también generando frustración en las otras personas, porque esas personas que no me tenían paciencia para enseñarme el idioma se frustraban y yo me frustraba, y era un proceso un poco intenso, muy, muy intenso, porque, como les decía, no podía dejar de hablar italiano en ningún momento. Pero también es la fortuna de que el italiano y el español se parecen, entonces algunas palabras, la idea general la podía entender. Entonces, después de la primera semana, algunas palabras entendía. Después de la segunda semana era tener el cerebro frito. Mi cerebro explotaba. Eran mucha información todo el tiempo durante 8 horas continuas, y a este punto yo empezaba a entender poco a poco lo que me decían, pero no podía responder con claridad. Me tomaba mucho tiempo pensando las frases. Y entonces llegamos a la segunda semana, donde yo empezaba a repetir las palabras, a escribir las palabras que había aprendido ese día para buscar la traducción, o profundizar en algunas expresiones para saber bien qué significaban, y
algo muy útil es aprender las palabras que te sirven en el momento en el que estás trabajando. Solo las palabras que te sirven, porque agregar más información inútil a todo este proceso es demasiado. Entonces me centré exactamente en el vocabulario que yo necesitaba para todos los días. Algunos saludos, algunas despedidas, alguna pequeña interacción y el vocabulario específico con el que trabajaba. Nada más. Y a partir de esa base, luego empezó a mejorar todo poco a poco. Pero lo difícil era cuando me hablaban muy rápido. Entonces, algo que tanto cuando aprendemos español, aprendemos italiano, inglés o cualquier idioma, es muy útil cuando del otro lado te están hablando despacio. Es importante pedir al principio que nos hablen despacio, tranquilos, porque nosotros tenemos que entender la palabra para unir el contexto de lo que nos están diciendo. Pero la mayor parte de las veces no es necesario entender todas las palabras, sino simplemente palabras en general para tener un contexto y poder dar una respuesta más o menos de lo que nos están preguntando. Y si nos estamos equivocando, igual nos daremos cuenta porque la persona nos mira como... Después de la segunda semana, la tercera semana, el primer mes, fui mejorando muy poco a poco, pero gracias a tomar solo el vocabulario que me servía e ir mejorando desde ese punto, todo fue mucho, mucho mejor y tomando sentido en todo esto del proceso de aprendizaje, pero la peor semana fue la primera. No me gusta ni recordar ese proceso de no entender absolutamente nada, nada de nada. Pero también es la semana más importante, cuando nos animamos a empezar a escuchar vocabulario que no entendemos, porque luego se hará parte de nuestro vocabulario y será más fácil captarlo cuando nos están hablando. Terminó el primer mes y al final del segundo mes yo me sentía muy cómoda hablando en italiano, sentía que las personas me entendían un poco mejor y que yo entendía también mucho mejor lo que me querían decir, y luego las palabras nuevas se conectaban muy fácilmente, no como al principio que yo tenía que escribirlas, buscar el significado luego cuando llegaba a mi casa. Era un proceso mucho más simple, como ahora que tal vez escuchamos una palabra en nuestro propio idioma y si es nueva, igual y no necesitas escribirla para recordarla, porque ya tienes una conexión de palabras en tu mente y tu cerebro lo hace solo. Creo que no habría aprendido italiano tan rápido si no me sumergía completamente a hablar todo el tiempo con nativos y contar también con personas que sí me tenían mucha paciencia, que me repetían las cosas muy despacio durante 8 horas de trabajo constante, y también de tomarme el tiempo para aprender el vocabulario específico que necesitaba para cada día, porque piensen que si
ustedes toman 2 clases por semana durante 2 meses, tal vez es la cantidad de horas que yo hacía en solo 4 días de trabajo, porque estaba 8 horas todos los días. Entonces, naturalmente, aprendemos mucho más porque estamos sumergidos en el idioma con todo lo que hacemos. Pero no es necesario hacer las cosas de esta forma. Ya es suficiente tal vez con hacer cosas simples como cambiar la configuración de tu celular a el idioma que estás aprendiendo, escuchar música del idioma que estás aprendiendo, leer, buscar palabras específicas que te sirven cada día porque las usas en tu propio idioma y te gustaría aprender a decirlas en ese idioma que estás aprendiendo. Y también algo muy útil es usar post-its y escribir el nombre de las cosas y pegarlas. Por ejemplo, un post-it que dice ventana y pegas tu post-it en la ventana. Entonces, cada vez que miras la ventana, tienes su palabra, la ventana. En español recomiendo usar el artículo femenino o masculino porque siempre es muy importante saberlo y tenerlo en cuenta al momento de estar aprendiendo español. Para terminar el video con una combinación de todas estas pequeñas cosas que hacemos todos los días, igual y la parte más importante siempre es comunicarse e intentar tener una conversación. Si no puedes tener una conversación con alguien porque no tomas clase o porque crees que tienes que estar en el país que se habla el idioma que estás aprendiendo, que en mi opinión no es necesario estar en el país para aprender el idioma de ese país. Algo que puedes hacer es grabarte todo el tiempo. Grabarte diciendo frases, grabarte hablando sobre un tema, grabarte repitiendo frases, escuchar en un video cómo un nativo dice una frase y grabarte repitiendo esa frase y escuchando al mismo tiempo. ¿La estás pronunciando correctamente? ¿Hay algo que estás pronunciando diferente? Esa es una buena manera de poco a poco ir hablando, animarte a hablar en el idioma que estás aprendiendo. Si quieres practicar español hablando en conversación, puedes anotarte a la lista de espera para tener clases de español conmigo. En este momento las clases están completas, pero siempre puedes dejar tu correo electrónico en la lista de espera y te haré saber cuándo hay un lugar disponible para tomar clases y poder practicar tu conversación en clase. Muchas gracias por ver este video hasta aquí. Si te gustó, por favor, dale like y también puedes suscribirte para seguir aprendiendo español juntos. Nos vemos en este canal cada martes y jueves con un video o una clase nueva. Te mando un abrazo y cuídate. Chao, chao.